Hola, ¿qué tal? Em, entonces, pues el día de hoy voy a mostrar cómo es el funcionamiento de una calculadora pues intermedia en la cual podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, residuo, hallar la cuadrática, las raíces cuadráticas y averiguar si un número es primo o no es primo. Todo esto se elabora con funciones, haciendo uso del concepto de funciones en en el programa, en el lenguaje de programación Java. Entonces aquí comenzamos. Vamos a usar esta librería que se llama java.util.scanner para recibir los datos por consola. Vamos a hacer uso, entonces yo llamé mi proyecto así, calculadora con funciones. Entonces aquí tenemos todas las funciones a utilizar. eh, Como no tiene retorno, entonces pues la firma es void. Listo. Entonces pues aquí tenemos el de la suma, la resta, la multiplicación, la división, para hallar el residuo, hallar la función cuadrática. Entonces aquí lo que hacemos es evaluar si el denominador, que es 2 por a, si es distinto de cero, entonces pues obviamente podemos realizar pues el proceso debido. Si no es, entonces si es entonces igual a cero, entonces lo que vamos a hacer es error, división por cero. Y si este valor b, esto sería b al cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Que es lo que va dentro de la raíz, entonces tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Si no es mayor a cero, entonces es una raíz negativa y pues en este programa no tenemos incluido eh, la solución de la cuadrática eh, con raíces negativas. Aquí también tenemos si el número es primo, entonces recordemos que un número es primo cuando es divisible por 2, no más por 2, por el mismo y por otro número. Entonces, em, aquí lo que hacemos es hallar el residuo. Si el residuo es cero, entonces significa que el número es divisible. Entonces, pues eh, aquí lo que hacemos es excluir el número uno y el número mismo, ¿sí? Entonces, si es divisible por otros números, entonces este contador va a aumentar, y al aumentar entonces pues el número ya no se comprueba que el número no es primo. Por el contrario, eh, si el divisor no aumenta, si el contador divisor no aumenta, entonces el número es primo. También tenemos aquí el void. Esta ya es el bucle principal. Entonces aquí hago un uso de un try y un except. Bueno, try y catch. Entonces aquí todo lo que si digamos yo aquí lo que hago es ingresar los datos. Entonces si el dato que se ingresa no concuerda con este valor, digamos aquí lo que yo hago es declarar que ingresaron por consola un flotante. Entonces si no concuerda con eso, de una me va a lanzar un mensaje que se llama error. Hice uso de un ciclo while para que pues después de que haga todo el proceso, comience otra vez y realice otra vez el proceso. Entonces aquí tenemos el menú. Este sería el menú que va a aparecer en pantalla. Aquí tenemos entonces después pues el ingreso por consola. Em, Aquí también. Entonces aquí mediante un switch vamos a determinar cada caso que tenemos acá. Entonces aquí tenemos la suma. Si es suma, entonces hace este proceso. Si es resta, hace este proceso. Si es multiplicación, hace este proceso.
y esto aquí lo que hago en todas estas es dirigirme a las funciones que anteriormente describí para hacer la operación. Entonces aquí tenemos la cuadrática y si el número es primo. Finalmente, si el usuario presiona el número 8, entonces se va a mandar un mensaje que va a ser hasta pronto. Se va a cerrar la consola y aquí se va a parar el funcionamiento del programa. Si el usuario ingresa un número distinto a los que hay aquí ya descritos, entonces pues va a ingresar la opción, se va a observar el valor opción inválida e inmediatamente se va a reproducir otra vez el ciclo, el bucle while, y listo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo con dos pruebas. Entonces empecemos con la suma. Entonces tenemos el número 3 y el número 5. Entonces aquí podemos observar 5 más 3, 8. Vamos a ver, averiguar si un número es primo. Entonces presiono el 7. Entonces voy a presionar el número 8. Entonces aquí el 8 no es primo. La fórmula del estudiante. Ay, Dios mío. Entonces la fórmula del estudiante sería, entonces el valor de A, pongamos 8, pongamos 15 y pongamos 2. Entonces aquí tenemos, respectivamente se hizo el proceso, cumplió con todas las condiciones que pusimos y aquí nos arroja el valor de las raíces. Finalmente quiero salir ya. Listo. Muchas gracias.